Y vamos a estar compartiendo su palabra en 1 Timoteo 4:12. Gloria a Dios. Le damos muchas gracias a Dios por ver su amor, de cómo Él cada día que nos reúne nos habla, nos aconseja, nos advierte, nos amonesta, para que podamos alcanzar todas las cosas por las cuales nosotros fuimos llamados. Así que vamos a leerlas si todos lo hemos hallado. Dice así la palabra del Señor en 1 Timoteo capítulo 4, verso 12. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes, en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Padre, en el nombre de Jesús, te agradecemos en esta noche por esta hermosa reunión, por cada una de las alabanzas que nosotros te pudimos expresar de lo profundo de nuestros corazones en gratitud, Dios mío, por todo lo que tú has hecho por cada uno de nosotros. Y sabiendo, Dios mío, que tú seguirás trabajando en cada uno de nosotros hasta que tú vengas a buscar a tu iglesia. Por eso, ¿cómo no expresar esa gratitud en cada una de las alabanzas, Señor? Por eso te doy gracias en esta noche junto a mis hermanos, Dios mío, y hemos leído tu palabra y te rogamos, Dios mío, como siempre, que sea tu espíritu guiándonos, Dios mío, sea tu gracia al hablar, sea tu gracia para poder escuchar, para poder retener y así también para poder manifestar y para que tu nombre sea glorificado. Por eso, Dios mío, haznos entender en esta noche, háblanos, Dios mío, a lo profundo de nuestros corazones, Señor. Por eso, creyendo que tú lo harás, te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede tomar su asiento en esta noche. Le damos muchas gracias a Dios por su palabra y en esta oportunidad es una palabra conocida. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes. El apóstol Pablo le hablaba a Timoteo y podemos ver, viendo así, haciendo un paneo, hay un montón de jóvenes. Y en esta oportunidad, cuando el apóstol Pablo le decía, Timoteo era entre 35 a 40 años, era joven para aquel tiempo donde había otras personas que eran mayores, más mayores, para que él pueda hacer esta tarea, esta obra en ese tiempo. Pero en esta noche vamos a detenernos solamente en una palabra que el apóstol Pablo le dijo a Timoteo. No le había mandado a que él pusiera, digamos, como por decirlo de alguna manera, una chapa, un don, sino para que sea ejemplo. Él tenía la posibilidad porque había sido enviado por el apóstol Pablo, pero la mejor forma y la mejor manera de poder manifestar algo totalmente diferente es con el ejemplo. Como Cristo lo manifestó cuando Él estaba en los tiempos de su carne, Él hablaba como quien tenía autoridad, pero porque Él le respaldaba una vida atrás de cada una de las enseñanzas. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes. Se lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Que nadie te menosprecie por ser joven. Al contrario, que los creyentes vean en ti un ejemplo a seguir en la manera de hablar, en la conducta, en amor, fe y pureza. Y nosotros en este tiempo podemos ver o podemos contemplar la juventud, ¿no? Como nosotros también en un tiempo muy lejano, ¿no? Fuimos jóvenes, y también sabemos lo que es que lo aconsejen, que lo encaminen de la mejor manera, y como en un tiempo, en un punto de la juventud, como que la carne se quiere
revelara cuántos consejos que los padres, con todo el amor del mundo, le dan a sus hijos para que sean mujeres y hombres de bien. Y muchas veces los jóvenes, creyendo por ahí en su propio pensamiento, en su propia vista o futuro, como muchas veces se golpean y dan pasos que no tendrían que haber dado si hubiesen aceptado el consejo. Lo podemos ver hoy en día, las cosas terribles que están pasando. ¿Por qué? Porque el mundo entero está bajo el maligno. Pero todos nosotros, tenemos que ver el privilegio que cada uno de nosotros tenemos, desde los niños hasta los ancianos, de que estamos en las casas de Dios. De que tenemos padres cristianos que, a pesar de muchas veces sus errores quizás, porque puede llegar a pasar, lo van a aconsejar siempre para que sean hombres y mujeres de bien, que puedan agradar a Dios, porque no es solamente por un tiempo, sino que hay una salvación de por medio. Entonces tenemos que mirar todas esas cosas, de ver el privilegio, y nosotros, hombres grandes también, ver el privilegio que podemos estar en la casa del Señor. Podríamos haber hecho cualquier cosa en este tiempo, pero estamos en la casa de Dios, y por sobre todas las cosas, escuchando el consejo de ¿quién? De nuestro Padre. Que si nosotros, siendo malos, como dice la palabra de Dios, saber dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más a vuestro Padre que está en el cielo. Así que por eso este es el consejo de parte de Dios para todos nosotros. No para uno, no para dos, es para todos nosotros. Como decía el pastor Raúl el sábado pasado, primero el que lee la palabra es uno. Le habla a uno primero y después da a la iglesia. Y también, en esta oportunidad, también nos habla a todos nosotros. Gloria a Dios. Ejemplo. Esa palabra ejemplo significa, entre tantas definiciones, figura, forma, modelo, patrón. Es como la impronta de un sello, la estampa hecha por un molde, una figura o una imagen. Algo que ya fue hecho, que está, y es un molde para que, poniendo el material o poniendo el sello o la impronta, como dice, salga exactamente igual. Y en esta oportunidad el apóstol Pablo sabía a quién estaba enviando. Sabía quién era Timoteo. No estaba enviando a alguien por mandar, porque no. Él sabía quién era Timoteo y cómo se comportaba. ¿Por qué digo esto? Porque en dos pasajes puntuales el apóstol Pablo le habla y le dice a mi hijo amado Timoteo. En otro pasaje le habla y le dice, ustedes sabéis los méritos de él, que como a hijo, a padre, me ha servido en el Evangelio. O sea, él había servido al apóstol Pablo como a un hijo. Lo había escuchado como a un padre. Había recibido todos los buenos consejos del apóstol Pablo para poder manifestarlo también en su vida, más allá de que él había sido criado por su abuela, por su madre, que desde niño había sabido las sanas escrituras, las sagradas escrituras, sino que también cuando él ya empezó a crecer, lo conoció al apóstol Pablo, y también el apóstol Pablo hizo su trabajo para que él creciese en ese conocimiento y en esa gracia. Pero vemos que este varón no desaprovechó la oportunidad que a él tuvo con el apóstol Pablo. Esos pasajes lo podemos ver en Filipenses 2:22 y 1 de Timoteo 1, capítulo 1, verso 2, donde están esos pasajes que yo le dije, que como hijo a padre le había servido. Entonces podemos ver que el apóstol Pablo no había enviado a alguien porque sí, él había hecho un buen discípulo. Como la demanda de nuestro Señor Jesucristo de hacer discípulo. Bueno, el apóstol Pablo había hecho ese trabajo. Y nosotros podemos ver que nosotros tenemos un ejemplo, y siempre lo vamos a nombrar porque es así, a nuestro Señor Jesucristo. Vamos a leer Hebreos capítulo 12, verso 2. Nuestro ejemplo siempre va a ser Jesucristo, pero también
hay muchos hombres en la Escritura que nos pueden servir de ejemplo a nosotros, que vivieron conforme a las enseñanzas, aún algunos con algunas equivocaciones, pero luego corrigiéndose, siguieron avanzando. Y es también para nuestro ejemplo. Capítulo 12, verso 2. Podemos ver, dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Yo me quería detener en esa palabra autor. ¿Qué significa esa palabra autor? Significa fundador, dirigente, jefe. Se usa del jefe de una tribu o de una familia. Y también significa un pionero, la palabra autor. Esa palabra pionero significa es alguien que abre camino, va delante de los demás, asume la iniciativa y enfrenta a riesgo para establecer un nuevo camino o llevar a cabo una misión importante. Eso es lo que hizo nuestro Señor Jesucristo cuando estuvo aquí en la tierra. Él fue un pionero, él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, pero ahora, gracias a ese sacrificio, como decía el pastor hoy, nosotros podemos tener entrada. Ahora nosotros podemos entrar confiadamente al trono de la gracia para hallar el oportuno socorro. Ahora nosotros podemos tener un ejemplo, podemos tener un modelo a seguir. ¿Por qué? Porque él, a pesar de todas las cosas que le tocó vivir, que le tocó pasar, inclusive sufrir, estuvo angustiado hasta la muerte y todas esas cosas, pero luego aclara acá el escritor a los hebreos, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Ahora nosotros podemos ver el resultado, porque tal vez por hacer el bien muchas veces nos va a tocar el menosprecio, el enojo, muchas cosas que a cada uno de nosotros por hacer el bien o por manifestarnos como hijos de Dios no tiene que pasar, no va a pasar. ¿Por qué? Porque el mundo entero, como decíamos hoy, está bajo el maligno. Pero nosotros tenemos que ver el resultado de nuestro accionar, ver el resultado de cómo nosotros nos tenemos que mantener firmes. Lo tenemos que ver acá, a Jesucristo, que Él, a pesar de que le tocó pasar un montón de cosas, ahora está sentado a la diestra de Dios. Y nosotros, de la misma manera, si nosotros seguimos perseverando, un día estaremos con Él por toda una eternidad. Por eso el escritor el apóstol Pedro, en su primera carta, y en el capítulo 2, verso 21, unas hojas más adelante, ahí aclara, el apóstol Pedro dice, pues para esto fuiste llamado, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo. ¿Para qué? Para que nosotros sigamos sus pisadas. Entonces podemos ver el resultado. Por eso dice, ¿qué es lo que agrada a Dios? ¿Que haciendo el mal sean abofeteados? No. Pero si haciendo el bien soy vituperado, dice, eso es aprobado delante de Dios. Versículo antes. Entonces podemos ver la manera, la forma que Dios muestra o que Dios estableció en su palabra para que nosotros, ahora ¿qué hagamos? Lo miremos a Cristo, el autor, el pionero, aquel que abrió un camino. ¿Para qué tenemos que mirarlo? Para poder nosotros manifestarnos a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. ¿Y cuál es la forma? Nosotros podemos ver, dice, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Entonces,
vemos que hay una manera de ser, hay una vida, hay una actividad que cada uno de nosotros somos responsables. Por eso, el sábado pasado cuando decía el pastor, no solamente tenemos que decir que estamos en la verdad, sino que lo de afuera tienen que ver en nosotros que realmente caminamos en la verdad. ¿Por qué? No por lo que decimos, sino por lo que ven, sino por cómo nosotros nos manifestamos. Usted en este lugar, nosotros en aquel lugar, pero cada hijo de Dios en el lugar que a nosotros nos toca estar, nos tenemos que manifestar como hijos de luz. ¿Por qué? Decía el sábado pasado que nosotros fuimos llamados a ser luz. Y en un lugar que hay todo tiniebla, si uno es tiniebla, no llama la atención ni va a pasar desapercibido. En cambio, en un lugar que está oscuro y hay una luz, ahí va a llamar la atención. Y no tan solamente que va a llamar la atención, sino que va a iluminar y va a ayudar a otros que están en la oscuridad. Pero es por medio de qué? De cómo yo me manifiesto. Con mi conducta yo le estaría dando la oportunidad a aquel que no cree en Dios para que vea que hay un Cristo de poder que salva, que liberta y que cambia a las personas. Yo le estaría dando la oportunidad, nosotros le estaríamos dando la oportunidad solamente con nuestro diario vivir, nuestro hablar. Por eso el consejo del apóstol Pablo a Timoteo, sé ejemplo entre los creyentes. Sé ejemplo. Gloria a Dios. Y acá lo vemos a Cristo como el máximo ejemplo que nosotros podemos tener. Que Él siendo Dios, teniendo la posibilidad, porque Él estaba en su trono, se hizo igual a nosotros, se despojó de aquello, se hizo semejante a nosotros y estando en la condición de hombre, dice, se humilló hasta lo sumo, hasta la muerte y muerte en cruz, por amor a cada uno de nosotros. Ahora, ¿cómo nosotros? Nosotros no teníamos ningún trono, no teníamos ningún reino, no teníamos nada y no tenemos nada. Pero nosotros, aquel carácter que todavía prevalece, porque quizás el pastor decía, como Damián el sábado anterior también decía, y el que practica tales cosas no heredará el reino de los cielos. Pero muchas veces se enumera la fornicación, el adulterio y todas esas cosas, pero hay carácter, hay formas de ser de cada uno de nosotros que quizás nos tenemos que despojar, que no son del agrado de nuestro Dios. Entonces esas cosas nosotros tenemos que ir mirando, porque si el Señor habla, es porque algo nosotros, y digo nosotros, no ustedes, digo nosotros, tenemos que perfeccionar. Tenemos que ver el amor de Dios en eso. Esa palabra ejemplo es un modelo, como decíamos, o patrón. Una persona o cosa que se propone como guía para ser imitada. ¿Qué es lo que hizo nuestro Señor Jesucristo? Para que nosotros en este tiempo también sigamos su ejemplo, sigamos su pisada y le imitemos. Y hablando de la palabra imitada o imitar, vamos a leer tercera de Juan, capítulo 1, verso 11. Dice, tercera de Juan, capítulo 1, verso 11. Amado, no imite lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Se lo leo en la palabra de Dios para todos. Estimado hermano, no siga los malos ejemplos, sino los buenos. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo nunca ha conocido a Dios. Porque nosotros si leemos esta carta de tercera de Juan, vemos que había buenos ejemplos, pero que también había malos ejemplos dentro de la iglesia. Entonces por eso el consejo del apóstol hacia este hermano, ¿para qué? Para que siga los buenos ejemplos. Y para que los malos ejemplos lo encomienden en las manos del Señor.
o también sea de ayuda para que esa persona que está siendo mal ejemplo dentro de la iglesia, porque ustedes lo pueden leer después, pueda cambiar de actitud. Pero ¿qué es lo que le resalta o el consejo del apóstol? Que siga los buenos consejos, los buenos ejemplos, no los malos ejemplos, porque quizá es más fácil, pareciera, seguir los malos ejemplos porque estamos en esta naturaleza. Pero ¿cuál es el propósito de Dios? Que nosotros podamos seguir o imitar los buenos ejemplos. Y esa palabra imitar significa seguir el ejemplo de otro, tomar como modelo, o también puede ser una mímica o una actuación. Pero ¿qué es lo que demanda a nosotros de imitar a alguien? No imitarlo como una mímica, levante toda la mano y yo también levanto la mano. Digan todo gloria a Dios y yo también digo gloria a Dios. Y del corazón esté pensando en otras cosas, de mi corazón esté totalmente en mi casa o en otro lado. Que podamos en este tiempo hacerlo, pero hacerlo de corazón sincero, porque sabemos que se lo estamos brindando al Señor, todas las cosas que nosotros podamos hacer, pero está a la vista que puede pasar. El imitar a alguien con nuestra vida o hacer simplemente una mímica. Parecerme a una cosa, pero lo que está intentando Dios en este tiempo y la preocupación es que nosotros no imitemos para hacer una mímica, sino que imitemos para hacer de nosotros una vida totalmente diferente. Gloria a Dios, porque siempre en todos los ámbitos de la vida siempre están los buenos ejemplos y los malos ejemplos. No tan solamente en la iglesia. Donde uno camina podemos ver, y más en el mundo podemos ver un montón de malos ejemplos. Pero que la juventud o las personas grandes o la iglesia quiere tomar. Y por eso el llamado de atención de parte de Dios, como por ejemplo el domingo, cuando el Señor hablaba, no conforméis a este siglo. No conforméis a este siglo. El apóstol Pablo también en 2 de Tesalonicenses, capítulo 3, versos 7 al 9. Mostrando cómo el apóstol Pablo no tan solamente iba a enseñar a ellos lugares, sino que también no quería serle gravoso, pero quería ser de buen ejemplo. Es lo mismo que le mandaba a Timoteo. No tan solamente que enseñe, no tan solamente que corrija, sino que sea de ejemplo para los creyentes. Y eso es lo que Dios nos está hablando a cada uno de nosotros. Por eso hoy nosotros le cantábamos al Señor, lléname de ti, Señor, lléname de ti para hacer tu obra. ¿Qué obra en este tiempo cada uno de nosotros tiene que manifestar? Esa vida totalmente diferente. Por eso nosotros cantamos, no solamente para poder sentir su presencia, no tan solamente para sentir el gozo de la salvación en nuestro interior, sino que le pidamos a Dios cada día de nuestra vida ser lleno para poder manifestar una vida totalmente diferente. Naturalmente jamás vamos a poder manifestarnos como verdaderamente hijos de Dios. Lleno del Espíritu de Dios sí vamos a poder manifestarnos. Confiando en la palabra de Dios sí que nos vamos a manifestar como verdaderos hijos de Dios. Seremos de ejemplo porque esta palabra viene para cada uno de nosotros, para que todos nosotros, no para solamente para los pastores, no tan solamente para los que brindan un servicio en la obra del Señor, sino para la iglesia es el consejo, para que seamos de ejemplo de los creyentes, a todos nosotros, para que nos esforcemos en esta gracia maravillosa que nos ha sido dada a nosotros, para que tomemos de la fortaleza de parte de Dios, para ya no cometer más errores, para vivir una vida totalmente diferente, para disfrutar esta vida que se nos fue dada a cada uno de nosotros. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, verso 7, porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga de día
y noche, para no ser gravoso a ninguno de vosotros. No porque no tuviésemos derechos, sino para daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitéis. Entonces podemos ver el apóstol Pablo el cuidado que tenía de los hermanos, el cuidado que tenía de la iglesia de Dios, el cuidado que tenía. Que él trabajaba con sus propias manos para no serle gravoso a nadie, para que le puedan imitar. ¿Por qué le decía esto? Porque también si nosotros leemos todo el contexto, o podemos seguir leyendo, había personas que se manejaban desordenadamente. Entonces él tenía que ir a corregir, pero él tenía que ir a corregir no tan solamente con la enseñanza, con la doctrina de los apóstoles, no tan solamente con la palabra, sino con el ejemplo. ¿Para qué con el ejemplo? Para que vean que él, siendo el apóstol, le enseñaba, pero que también a su vez manifestaba. Y podía ser de ejemplo así, de esa manera, para que le imiten, para que le copien. Gloria a Dios. Es algo hermoso que nosotros podemos descubrir en este tiempo. Porque nosotros no éramos capaces de poder hacer lo bueno. Ahora, por gracia y por misericordia y por medio de su palabra, nosotros ahora podemos estar en ese cambio hasta llegar a la estatura de la medida de la plenitud de Cristo. Pero cada uno de nosotros, los niños, los jóvenes, los más grandes, nos tenemos que proponer en el corazón de disfrutar de esta vida, de recibir el consejo de parte de nuestro Dios. Y el apóstol Pablo también, vamos a leerlo en Efesios capítulo 5, como le decía a los hermanos. Gloria a Dios. Efesios capítulo 5. Sé pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Como hijos amados. Y ahí vemos la definición también, como hijos, que nosotros tenemos que imitar al Padre, porque siempre mayormente los hijos, ¿a quién imitan? A los padres. Mayormente hablan como el padre o como la madre, se conduce como la madre, como el padre. Es como si fuera una ley natural. Bueno, de la misma forma en este tiempo también, nosotros, y este es el consejo del apóstol Pablo, sé pues imitadores de Dios como hijos amados. Por más que lo veamos lejos, es una realidad que nosotros tenemos que tener. Y es una opción que yo tengo de poder hacerlo o no. Nosotros podemos ver que la expresión sed, imitadores de Dios como hijos amados, es un mandato. ¿Por qué es un mandato? Porque lo está diciendo en el verbo, está en el modo imperativo presente. ¿Qué es el modo imperativo presente? Está exigiendo que sea una acción continua de imitar a Dios. No tenemos una opción de decir, bueno, lo hago o no lo hago. Es nuestro deber como hijo comportarnos como nuestro Padre. ¿Y dónde podemos ver la expresión de nuestro Padre? En nuestro Señor Jesucristo. Por eso sigue diciendo, y andad en amor. Ya da el ejemplo de Cristo. Como también Cristo nos amó y se entregó por nosotros, ofrenda y sacrificio en olor fragante a Dios. ¿Qué nos está mostrando? Que siendo Cristo el Hijo de Dios, anduvo en amor y se entregó por amor a cada uno de nosotros. Y esa ofrenda y ese sacrificio llegó a Dios como un olor agradable. Entonces tenemos un ejemplo de cómo puede llegar nuestra actitud o nuestra actividad diaria en olor fragante ante Dios, andando en amor.
querer ser parecido a nuestro Cristo. Sin importar nuestras amistades, sin importar, porque puede pasar como cuando fuimos jóvenes. Hay amistades que quizás la teníamos de chico y quizás dice, pero otra vez vas a ir a la iglesia y ya empiezan las cargadas y ya empiezan las cosas, decir las palabras y uno quizás por no querer ser menos va y acompaña y hace, porque puede llegar a pasar. Por eso el consejo de parte de Dios. Nosotros tenemos que agradarle a Dios. Nosotros no tenemos que agradar a ningún hombre, ningún compañero de trabajo, a nadie. Solamente nosotros tenemos que agradarle a Dios. Tenemos que presentar nuestra vida en sacrificio vivo ante Dios, que es nuestro culto racional. Por eso el consejo de parte de Dios, viendo todas estas cosas que le pueden llegar a pasar a la iglesia, a los jóvenes, a Timoteo inclusive le podía pasar. Por eso el consejo del apóstol Pablo, sé ejemplo de los creyentes. No te avergüences, sé ejemplo. Por más que digan lo que digan, sé ejemplo. ¿Por qué? Porque cuando venga el Señor Jesucristo con sus millares de ángeles y suene la trompeta, nosotros iremos con el Señor. Y aquellas personas, ¿qué han de pasar? Y bueno, si tenemos la oportunidad, vamos a predicarle, vamos a mostrarle cuál es el verdadero camino, para que ellos también puedan apoderarse de la verdad. ¿Y cuál es la verdad? La palabra del Señor. Gloria a Dios. Bendito y alabado sea tu nombre, Señor. Ejemplo. Caso o hecho sucedido en otro tiempo que se propone o bien para que se imite y siga si es bueno y honesto, o para que se evite si es malo. Ejemplo. Seguimos hablando de los ejemplos. Y nosotros podemos ver que hay, como pudimos leer el ejemplo, buenos ejemplos de nuestro Señor Jesucristo, el apóstol Pablo, Timoteo, y hay muchísimos ejemplos más, buenos ejemplos. Pero también hay una palabra en 1 Corintios capítulo 10, versos 6 al 11, que también el apóstol Pablo habla de hombres del pueblo de Israel, de las cosas que le sucedieron. ¿Para qué? Para que sean de ejemplo para nosotros. Y justamente es la definición, como nosotros leímos, que hay casos o hechos sucedidos en otro tiempo, para que si son buenos, para que nosotros los sigamos, pero para que si son malos, para que nosotros los evitemos, porque ya nos van a estar mostrando el resultado que tuvieron ellos. Gloria a Dios. 1 Corintios, yo le dije el pasaje y no lo había buscado. Vamos a leerlo, del verso 6. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas, como ellos codiciaron, ni seáis idólatras, como alguno de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. Ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron, y cayeron en un día 23.000. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron, y perecieron por la serpiente. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron, y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplos, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de este siglo. Entonces podemos ver no tan solamente buenos ejemplos como el de Cristo, y ver el resultado que está sentado a la diestra de Dios, sino estos ejemplos. Y el sábado pasado también se tocó parte de esto. ¿Por qué no entraron? Por su incredulidad, por no manifestarse, por no haber creído. Entonces podemos ver estos ejemplos también, ¿para qué? Para que nosotros, lo que estamos viviendo en los fines de los tiempos, no hagamos. Para que veamos el resultado que ellos tuvieron de no entrar, de no llegar. La tenían ahí. Y fiel es Dios que cumple sus promesas. Eso sí que es fiel es Dios que cumple su promesa. Por eso la insistencia de parte de Dios, de una vez,
2 veces, 3 veces y las veces que sea necesaria de repetirnos las enseñanzas, las prédicas, para que nosotros la podamos entender y podamos manifestarnos. Ya no por obligación, ya no por miedo, sino que sea un deleite para cada uno de nosotros, habiendo entendido y habiéndonos apoderado de todo nuestro corazón, y de saber también y ser consciente del resultado que dejará cada una de nuestras actitudes. Nosotros podemos ver el sábado también, cuando leía el rico, Lázaro, ¿a dónde fue cada uno? Y no fue porque uno tenía mucha plata, se explicó, y el otro no tenía mucha, sino por qué tenían en sus corazones, por lo que creían. Ellos fueron a lugares diferentes. No nos olvidemos de esas cosas que se nos señalan y nos enseñan. Gloria a Dios. Se lo voy a leer el verso 6 y el verso 11 en palabra de Dios para todo. El verso 6, todo eso sucedió para servirnos de ejemplo, para que no deseemos lo malo como ellos. Y el verso 11, todo eso sucedió para servirnos de ejemplo y fue escrito como advertencia para nosotros que vivimos en los últimos tiempos. Entonces esa palabra amonestarnos no tan solamente tiene el significado de llamar la atención, sino que significa una advertencia. Una advertencia. ¿Para quién una advertencia? Para nosotros. ¿Por qué una advertencia? Porque como Padre nos ama de tal forma que no quiere que nosotros nos perdamos, sino que alcancemos todas las cosas, sino que podamos manifestarnos, como esa esposa vestida con ese lino fino, blanco, resplandeciente, que podamos ser ejemplo. Y esa palabra advertencia tiene como significado: estas advertencias son actos de amor y paciencia, y su propósito es la protección, la guía y el llamado al arrepentimiento. Eso es el amor, la paciencia, podríamos agregarle la misericordia, para que nosotros podamos manifestarnos. Y no es que no manifestamos nada. El sábado pasado también se decía, el pastor aclaraba, no es que no hemos alcanzado nada, pero Dios nos quiere llevar a la plenitud, nos quiere llevar hasta lo máximo. Muchas veces nosotros frenamos el plan y el propósito de Dios. Muchas veces nosotros frenamos el crecimiento por nuestra forma de pensar, por nuestro comportamiento, por no dejar nuestro orgullo, nuestro ego. Tendría que pasar esto, tendría que pasar lo otro, no me tendría que haber dicho esto. El ejemplo lo tenemos en nuestro Señor Jesucristo. Cuando le maldecían, Él no abría su boca, sino que encomendaba la causa a aquel que lo ve todo. Hay detalles en nuestra vida que Dios quiere seguir obrando y quiere seguir trabajando. Por eso nosotros tenemos que ver el amor de Dios en estas cosas. Tenemos que ver el amor de Dios. Gloria a Dios. Ejemplo. Se traduce en forma. En Romanos capítulo 6, verso 17, que dice: en aquella forma o molde de doctrina a la cual fuisteis entregado. Y sigue el escritor, el comentarista, diciendo sobre esta palabra, ¿no? En aquella forma o molde de doctrina a la cual fuisteis entregado. La metáfora es la de un molde dentro del que se vacía un material fundido a fin de que adquiera su forma. Sigue diciendo el comentarista, el Evangelio es el molde. Los que son obedientes a sus enseñanzas vienen a ser
conformados a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. A esa forma de doctrina a la cual nosotros fuimos entregados. Entonces podemos ver que cada una de las enseñanzas que vienen, que vez tras vez pastores, maestros, evangelistas traen a la congregación, es para que ese molde, o es para que nuestra vida se siga ajustando al molde que es la palabra de Dios, para que nosotros en obediencia y en la práctica y en la conducta de día tras día, nosotros nos parezcamos más a Cristo. No hay otro fin. No es para que nadie se lleve la gloria de nada. El único que se lleva la gloria aquí y en todos los lugares que se predica la palabra del Señor es nuestro Dios. Al ver el cambio de vida que se produce en la iglesia del Señor. Y ahí se lleva gloria al Señor. Con nuestra conducta. Por eso la preocupación del apóstol Pablo cuando lo enviaba a Timoteo. Para que sea ejemplo de los creyentes y para que de esa forma se gane el respeto de aquellos ancianos que predicaban de años quizás la palabra del Señor, pero verían algo diferente en este joven, verían algo totalmente cambiado. ¿Y cuál era ese cambio? ¿Cuál era lo diferente? Su conducta, su ejemplo. De la misma manera en este tiempo, que se pueda ver algo diferente, totalmente diferente en esta congregación y en cada una de las congregaciones donde se predica la palabra del Señor. La conducta, el ejemplo. Y eso llevará gloria para Dios. Y eso llamará la atención de los que caminan por acá, de los que vean. Mirá aquella iglesia, aquellos que miran vía internet también. Aquellos que por curiosidad entran para mirar a ver qué hablan, qué dicen. No tan solamente para que vean que se predica la palabra del Señor, sino para que vean una conducta totalmente diferente. No donde se predique, bueno, escuchen lo que yo digo, pero no me miren a mí. No, para que podamos nosotros decir también, como decía el apóstol Pablo, sed imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Que lo podamos decir con esa seguridad. Que como padres nosotros también estemos tranquilos de que nuestros hijos quieran seguir nuestro ejemplo, porque nosotros nos manejamos como verdaderos hijos de Dios. Que no tengan nada que señalar nuestros hijos. Y si vos también lo haces, que puedan ver ese ejemplo en nosotros. Y que todo lleve gloria para Dios. Porque muchas veces nosotros demandamos muchas cosas a nuestros hijos para que hagan esto, lo otro. Pero si yo me pongo como hijo delante de Dios, yo soy así en cada consejo de parte de Dios. Yo soy así con Dios. Me manejo así como yo quiero que mi hijo se maneje conmigo. Y entonces nos daremos cuenta que la misma paciencia que Dios me tiene a mí, que la misma misericordia y el amor que Dios me tiene a mí, yo también lo tengo que tener con mis hijos. Y esperar en Dios y confiar en Dios y manifestarme como verdadero hijo de Dios y esperar en el Señor. Amén. Gloria a Dios. Por último, Filipenses capítulo 3, verso 17. Gloria a Dios. Podemos ver que acá el apóstol Pablo no tan solamente le decía que él se manifestaba, sino que había otros también que se manifestaban como verdaderos hijos de Dios. Filipenses capítulo 3, verso 17 al 21. Hermano, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre, y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra
para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Podemos ver acá al apóstol Pablo cómo le habla y cómo le muestra también que no tan solamente podía haber buenos ejemplos para que ellos imitasen, sino que también habían otros malos ejemplos, que solamente pensaban en lo terrenal, que su Dios era su vientre y cuántas cosas. Pero ¿cuál es el fin de estas personas? Y ahí lo dice, es la perdición. Es la perdición. ¿Para qué? Para que estos hermanos vean los buenos ejemplos y quieran seguir. El verso 1, en la Nueva Traducción Viviente, el apóstol Pablo le dice: amados hermanos, tomen mi vida como modelo y aprendan de los que siguen nuestro ejemplo. Que en este tiempo nosotros podamos querer exigirnos día tras día para hacer esos buenos ejemplos. Para que imitemos aquellos buenos ejemplos que hay en la iglesia. Para que querramos ser cada vez más parecidos a Cristo. Esto es pasajero. Esto es por un tiempo. Las amistades por un tiempo, todo por un tiempo. Nosotros estamos hablando de lo eterno. Nosotros estamos hablando de una eternidad. Como el pastor también decía, que Dios puso la eternidad en el corazón del hombre. O para vida eterna o para muerte eterna. Y cada vez que decimos estas cosas no lo decimos para que entre miedo en nuestros corazones, sino para que veamos el amor de Dios, la insistencia de parte de Dios para cada uno de nuestras vidas, que no tan solamente siendo enemigos nos rescató, siendo nosotros malos, nos amó. ¿Cuánto más ahora que estamos en sus caminos? ¿Cuánto más? ¿Cuánto más? Quizás las personas grandes, como yo, que muchas veces me pongo a reflexionar, dije, ¿por qué no hice caso en su tiempo, en un montón de cosas, cuando me hablaban mis padres? ¿Por qué no escuché cuando me llevaban a la iglesia, cuando era chico? ¿Por qué no me evité tantos dolores de cabeza, tantas cosas que tuve que pasar? Pero ya el tiempo ya pasó. Ya no se puede volver el tiempo atrás. Los jóvenes que en este tiempo son chicos, aprovechen el tiempo que tienen en la iglesia. Aprovechen el tiempo que el Padre Celestial nos habla a todos nosotros, porque nos ama y no quiere evitar un sufrimiento aquí en la tierra y quiere estar por toda una eternidad con todos nosotros. Tomen el buen consejo de la palabra de Dios. Aquellos padres que instruyen a sus hijos en la amonestación del Señor, tomen cada consejo. Tomen cada consejo porque es Dios quien habla y aconseja por medio de su palabra. ¿Para qué? Para que seamos ejemplo. Para que seamos ejemplo. Y acá nosotros podemos ver el apóstol Pablo que le dice: nuestra ciudadanía está en los cielos. ¿Por qué le decía eso el apóstol Pablo? Podemos ver, esa era una figura o ejemplo que ellos podían entender. ¿De quién estamos hablando? De los hermanos que estaban acá en Filipo. ¿Por qué? Porque Filipo era una colonia romana. Por todas partes y en puntos militarmente estratégicos, los romanos establecían sus colonias. Donde quiera que ellos estuvieran, era una auténtica réplica de Roma. Se vestían como los romanos, gobernaban magistrados romanos, se administraban las leyes romanas, la moral romana. En todas partes que ellos se manejaban, se mantenían inalterablemente romanos.
Por eso el apóstol Pablo le dice, nuestra ciudadanía está en los cielos, porque ellos podían entender el ejemplo que tenían de aquellas personas que recibiendo la ciudadanía romana, cómo se podían manifestar ellos como unos romanos, manejándose con las leyes romanas, con la moral romana, aún la justicia romana, hablaban con el latín como los romanos, todo como romanos, y naturalmente. Por eso ellos le decían, el apóstol Pablo le decía, mas nuestra ciudadanía está en los cielos. Así como ellos se esfuerzan por manifestarse como romanos, ustedes se tienen que manifestar como hijos de Dios, porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde esperamos a nuestro Señor y Salvador Jesucristo para estar por toda una eternidad. Así que no nos desanimemos en este tiempo. Este es un tiempo hermoso que nosotros podemos tener. Como decía el domingo, donde el Señor ajusta y ajusta y ajusta y ajusta y ajusta, pero es por amor, es para que nosotros alcancemos. Por eso, y esto podemos ver desde el principio, qué quería Dios con su pueblo Israel, que sea una nación santa, apartada, que no se entremezcle con lo demás. ¿Y habrá cambiado? Nosotros podemos ver que el pastor también decía en Apocalipsis, que es justo, practique la justicia todavía. Podemos ver que este es el plan desde el comienzo hasta el fin. No es por un día, no es por 2 días, es para que nosotros no desmayemos y para que, como decía también el pastor, el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Y quería solamente resaltar lo que el domingo también el pastor decía, no conforméis, formar en forma parecida, conformar al mismo patrón, dar la misma figura o apariencia que, con el pasaje de Romanos capítulo 12, verso 2, no conforméis a este siglo. En la nueva versión, nueva traducción viviente, dice, no imiten las conductas ni las costumbres del mundo. Y en la traducción Castilla, no amoldéis a los usos y costumbres propios de este mundo. El pastor resaltaba, el mundo tiene otro camino, el mundo tiene otra conducta, el mundo tiene otro dueño y el mundo tiene otro destino. A nosotros nos espera la vida eterna. Al mundo le espera la condenación eterna. Por eso el buen consejo de parte de Dios y el consejo del apóstol Pablo a Timoteo, sé ejemplo entre los creyentes. Sé ejemplo. Para que nosotros nos podamos alentar y animar y esforzar en esta gracia y en el consejo de parte de nuestro Dios. Hasta aquí la palabra del Señor. Nos ponemos de pie y con una oración entrego este lugar al pastor. Padre.